nuestra jornada. Ahora invitamos a la licenciada Ana Urrutibeti también con el tema uso de drogas quimioterápicas. Bueno, ya estamos terminando la jornada, ya queda poquito, ¿no? Creo que va a ser más corta de lo que suponía porque parte de los temas ya han sido tratados, así que los vamos a pasar sin explicarlos demasiado. Lo que debemos saber como enfermeros nosotros, qué es lo que nos preocupa con nuestros alumnos cuando los formamos. ¿Cuál es el objetivo de la quimioterapia? ¿Por qué se las conoce como drogas peligrosas? ¿Cuál es la toxicidad que tienen? ¿Cuál es el riesgo de exposición que tenemos frente a estas drogas? ¿Dónde se deben preparar estos medicamentos? ¿Cómo se debe actuar en caso de un derrame de estos medicamentos? ¿Cuáles son las vías de administración? ¿Cómo se deben administrar? ¿Y cuál es la clasificación según su poder de lesionar el tejido? Estos son algunos de los temas que vamos a tocar, algunos los vamos a pasar más rapidito porque ya lo han visto. Los objetivos de la quimioterapia pueden centrarse en tres. Fundamentalmente, el primero que está en la lista es la curación. La quimioterapia muchas veces se utiliza para curar los tumores. No siempre se puede lograr esto, pero la idea es que se pueda aplicar este tratamiento para hacer la curación. A veces hay ciertas enfermedades en las cuales no hay chances para ir por un tratamiento de lo que sería curativo. Son enfermedades crónicas. Los que trabajamos, por ejemplo, en oncomatología, conocemos a los mielomas múltiples, a los síndromes mielodisplásicos, que por ahí hay ciertos medicamentos que lo que hacen es lograr un control de esa enfermedad, porque la enfermedad se ha transformado en algo crónico, pero no hay chances de curarse. Y a veces la quimioterapia puede ser utilizada como paliativa, cuando no se puede controlar ni se puede curar, pero sí puede aliviarse. Muchas veces uno dice, pero si este paciente está en cuidado paliativo, ¿para qué le hacen una quimioterapia? Con todo lo que implica eso. Justamente le hacen una quimioterapia para paliar los efectos que le trae esa enfermedad, que puede causarle mucho dolor o que puede traer grandes problemas, y la quimioterapia lo que hace de alguna manera es aliviar esos síntomas y mejorar la calidad de vida, como los antibióticos. A veces en pacientes en cuidados paliativos reciben antibióticos justamente para poder controlar la infección y que el paciente no sufra en esos momentos más complicaciones de los que ya tiene. A veces la quimioterapia también suele ser utilizada como un tratamiento adyuvante. Esto significa que se aplica después de que se ha hecho otro tratamiento previo, como es una cirugía o tratamientos de quimioterapia, en el cual por ahí pudieron haber quedado células, y entonces con una quimioterapia se aseguran de poder barrer toda célula que no haya sido detectada o que no haya sido vista. Muchas veces hemos visto que los cánceres de mama se extirpan y después los pacientes son sometidos a radioterapia y a quimioterapia para estar seguros de que se ha podido hacer un tratamiento más efectivo. Y también está otra forma de empleo, que es la neoadyuvante, que es cuando se utiliza previo a otro tratamiento. A veces, por ejemplo, hay ciertos tumores, como ciertos cánceres de pulmón, que no pueden accederse directamente con una cirugía, entonces se hace una quimioterapia para reducir ese tumor y poder acceder después con una cirugía y extirparlo. Esos son los usos que habitualmente más se conocen para el empleo de la quimioterapia. ¿Por qué se las conoce como drogas peligrosas? Seguramente muchos de los que estamos acá sabemos que esto es así, ¿no? Por todo lo que han dicho nuestras colegas. El grupo de trabajo del Instituto Nacional para la Salud Laboral, conocido como NIOSH, esto lo pueden buscar en internet, en CDC en español o en CDC en inglés, y entran al NIOSH y hay un montón de normas. Uno puede consultar ahí todo lo que tiene que ver con salud laboral.
Pueden conseguir información para sacarse dudas. Menciona sobre que estas drogas provocan genotoxicidad, porque provocan un cambio en la mutación en el material genético, pueden producir carcinotoxicidad, porque pueden causar cáncer en animales o en humanos, teratogenicidad, porque afectan el desarrollo de un feto o provocan malformaciones en un feto, problemas con la fertilidad en hombres y mujeres con exposición laboral a estas drogas. Nosotros en Argentina no tenemos estudios que puedan avalar, pero acá en el NIOS sí hay. Inclusive yo he dejado información que creo que en uno de esos congresos hay una colega nuestra de Estados Unidos y hay otra de Uruguay que se llama Elena Oliva, que desarrolló mucho sobre esto en el congreso, creo que del 2013, que está en el pendrive, y habla y cita trabajos donde hay información de estudios que se han hecho para ver cómo habían sido expuestos los enfermeros mediante este análisis que vos contabas recién, Janet, que se hacía para saber si habíamos tenido de alguna manera alguna exposición o estábamos siendo intoxicados. La macana es que también yo siempre insisto con el tema de las actitudes. Uno se cuida mucho y dice, uy, tengo miedo de preparar quimioterapia, no la voy a preparar porque me da miedo, porque voy a estar expuesta, pero no nos cuidamos cuando eliminamos las excretas, teniendo todo, teniendo barbijo, teniendo guantes. Y a veces no establecemos estrategias para no exponernos. Que nadie dice que nosotros tengamos que ser las que eliminemos esto. Para eso hay que insertar al paciente y hay que insertar al familiar para que nos ayude y colabore. Y de esta manera no estar tanto expuestas las enfermeras para a veces poder eliminar las excretas. Ahora yo les voy a contar cómo lo hacemos nosotros, que no hay ninguna cosa en especial. En cuanto a la toxicidad de la quimioterapia, la clasificación más utilizada es esta está relacionada en el momento en que se manifiesta la toxicidad. Una es inmediata, que es la que aparece en horas o días. Cuando aplicamos un citostático, muchas veces los pacientes ya tienen náuseas o vómitos, como en el caso del cisplatino, antes de ser administrados. O algunos lo asocian a veces hasta el color del uniforme. Hay pacientes que ya con ver el blanco ya se sienten mal. Hay otros que sienten el olor al remedio, el olor a la lavandina. No sé, seguramente ustedes tienen muchos ejemplos para relatar con respecto a esto, ¿no? De que han vivenciado de lo que les han contado sus pacientes. La precoz es la que aparece de días a semanas, que acá es donde más tenemos que trabajar los enfermeros, porque está relacionado con el descenso muchas veces de las células en médula ósea, ¿no es cierto? Una toxicidad que no se puede controlar, que no es querida, pero que está, que es la famosa pancitopenia. También la alopecia, la mucositis, la hipomagnesemia, la hiperglucemia, en el caso de los pacientes que por ahí reciben mucho corticoide. La retardada es la que aparece de semana a meses, como puede ser la neuropatía periférica. Hoy en día han aparecido muchos citostáticos, como por ejemplo, y otros medicamentos para tratar también el mieloma múltiple, como es la talidomida, el Vidasa, que puede causar polineuropatías y que son tóxicos, o sea, la dosis se limita a la toxicidad que presenta el paciente, y que los pacientes tienen que ser educados y evaluados en esta situación porque pueden tener antecedentes o pueden caerse o pueden quemarse por falta de sensibilidad. Y la tardía, que es la que aparece en meses, años, como es el hipogonadismo, cataratas, fibrosis hepáticas, segunda neoplasia, fibrosis pulmonar, hay muchas que pueden aparecer. O sea que son drogas peligrosas, son necesarias, pero realmente son peligrosas. En la intensidad de la toxicidad también hay que tener en cuenta los fármacos, porque no todos los fármacos tienen el mismo tipo de toxicidad, la dosis y la vía de administración. Si los pacientes han recibido tratamientos premios o simultáneos
como quimioterapia más radioterapia, que también puede aumentar la toxicidad. No es lo mismo recibir una quimioterapia sola o un anticuerpo monoclonal que recibir un protocolo de varias drogas de poliquimioterapia con un anticuerpo monoclonal. La toxicidad, por supuesto, que va a sufrir ese organismo es mucho mayor. Y la situación basal del paciente, no es lo mismo la situación clínica que esté por ese momento transitando el paciente, que si es un paciente que ya ha tenido también antecedentes previos de tratamientos, en los cuales ustedes ya saben que hay drogas como la doxorubicina que tiene dosis acumulativas de toxicidad. Entonces por ahí se tienen que ajustar las dosis de estos pacientes porque no pueden recibir la misma quimioterapia. Por eso es tan importante que los pacientes sean controlados en peso y talla, que esto sea tomado a conciencia, para que se vayan adaptando estos tratamientos y para que el médico, de acuerdo a los datos fidedignos que les demos nosotros, puedan ajustar las dosis como corresponde. ¿Cuáles son las necesidades potencialmente alteradas en relación al descenso de la baja, por ejemplo, del hemograma? Una es el aprendizaje, porque el paciente va a tener déficit de conocimiento en relación a los efectos secundarios del tratamiento con la quimioterapia. Fundamentalmente porque, como les dije anteriormente, ese paciente se va a tener que adaptar y se va a tener que cuidar de ahora en más de acuerdo a la situación que va a estar viviendo. Tiene que saber si puede mantener relaciones, si no las puede mantener, si puede mantener relaciones con su pareja, cómo lo tiene que hacer. Se trata de la vida, hay que adaptar su vida a la nueva situación. Porque ustedes me dirán, pero esta que está pensando, está hablando de relaciones sexuales con un tipo que tiene cáncer. Bueno, yo le digo que hay chicos jóvenes que transitan enfermedades de Hodgkin. El Hodgkin es una enfermedad que no saca tanto la energía al paciente. Yo conozco muchos pacientitos míos, jovencitos llenos de energía, que se hacen los tratamientos los viernes porque se sienten mal el sábado y el resto de los próximos 15 días están pum para arriba con la energía. Y hay que educarlos. Y hay que decirles cómo se deben educar. No hay que tener, digamos, prurito con estas cuestiones, porque es mejor que tengan la información y que sepan que tienen que tener conciencia y cuidado, y que no los dejemos después y lo tengamos que recibir con una complicación, que aparte los va a llenar de vergüenza, porque todo el mundo va a estar hablando de algo íntimo. Evitar peligros, riesgos de infección, riesgos de sangrados. Esto va a ser el momento de pancitopeña. El paciente tiene que saber en qué momento, porque no todos los protocolos actúan de la misma manera. La bajada, esa toxicidad que le dije que era inmediata, que va de días, ¿sí? En algunos empieza a afectar a los 7 días y en otros empieza a hacer efecto a los 14 días. Por ejemplo, un paciente con un linfoma no Hodgkin que hace un CHOP, si ustedes hacen memoria, esos pacientes son citados cada 21 o 28 días para hacerse el protocolo. Y no entran en una pancitopeña en los primeros 7 días después de haberla recibido. Entran a posteriori. Y ahí es cuando ellos tienen que saber que es el periodo de más vulnerabilidad para infectarse. Entonces ahí es cuando se tienen que cuidar con la dieta, en qué espacios van a estar. Uno tiene que saber qué es lo que hace ese paciente para guiarlo y decirle, sí, digamos, preguntarle a tu médico a ver si realmente podés seguir haciendo tus tareas o en tu trabajo te lo pueden arreglar, porque es re importante para la gente poder seguir siendo. Y muchos quieren seguir trabajando. Y muchos quieren estar ocupados y no pensar. Porque de alguna manera son eso. Algunos son su profesión y su trabajo. Entonces es muy importante que uno le dé las herramientas, que trabajemos en equipo y que todos demos la misma información. Por eso es tan importante trabajar en equipo, para que se dé la misma información, que no haya grietas, porque eso se traduce en confianza para el paciente. La oxigenación, perfusión tisular inefectiva, hay que hacer que tome conciencia que si se siente cansado en esa época,
nada, tiene que dormir, que no pasa nada, que esto es por un tiempo reducido, que después va a volver toda la normalidad, pero que lo respete, no que se haga el que lo puede todo y se mande a subir las escaleras o a caminar cuadras como si fuera que no tiene nada porque siente que tiene la energía. El físico no le va a dar y por ahí corre riesgos de sufrir un infarto por haberse expuesto a una situación que no puede. Tienen que tomar conciencia de estas situaciones. Uno tiene que aprender a conocer al paciente y al valorar el grado de aprendizaje que tiene, si nos entiende, si comprende lo que le decimos, porque cada persona que pasa por esta situación tiene un bagaje de conocimiento diferente y una actitud frente a la vida diferente. Entonces uno tiene que aprender a distinguir eso para saber si llegamos al paciente, si nos entendió y si va a servir para la información que le dimos para que él pueda modificar esas conductas y que sean de cuidado. La termorregulación, el riesgo de hipertermia que puede ocurrir o no, por si hay un riesgo de infección, higiene y protección de la piel, si va a haber deterioro de la integridad cutánea o no, y cómo cuidarse, cuándo cepillarse los dientes, puede usar cepillo de dientes, no usa cepillo de dientes, tiene que usar buche, cuál es el colutorio más recomendado, tienen bollas en la boca, todo este tipo de cosas. Los pacientes tienen que aprender a reconocerlos y distinguirlos para saber cuando están en su casa cuál es una situación de alarma y cuándo no. Porque de esa manera estamos trabajando todos en conjunto para poder hacerlo mejor. Y no es lo mismo cuando piensan 5 cabezas que cuando piensa una. ¿Cómo puede exponerse el personal? El personal del sector salud puede quedar expuesto a estos agentes, como recién lo decían mis colegas, a veces con esta situación tan específica que tienen ustedes acá de las drogas y el cambio de presión barométrica y por ahí no tener en cuenta todo esto como para poder evitar la salida de citostáticos en el aire, ¿no? Cuando ocurre esto, el aire en el que estamos se contamina, la superficie de trabajo se contamina, el pelo se contamina, lo que hay en las mesadas se contamina, el equipo que puede estar en ese momento se contamina, los fluidos corporales, orina, deposiciones, vómitos. Un nivel seguro de exposición nunca ha sido establecido, pero sí tenemos que hacer todo lo posible de acuerdo a los conocimientos que tenemos para tratar de cumplir con esto. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Fundamentalmente va a haber que establecer políticas, porque, por ejemplo, en mi país faltan políticas que establezcan normas para cumplir en cuanto a la preparación de quimioterapia o lo que deben cumplir ciertos lugares, ciertos hospitales o servicios, ¿no? En todo lo que es el manejo de esto. No son los únicos. Nosotros también nos pasa lo mismo. Y a Uruguay le pasa lo mismo. Son de los que yo les puedo hablar con los que hemos estado compartiendo. Las drogas, lo que sí sabemos y lo que sí tenemos son normas. Por ejemplo, las normas IRAN, que son normas que tienen que ver con la calidad, que han reglamentado ciertas acciones para poder trabajar con estas drogas. Una de las cosas que dicen es que las drogas peligrosas solo deben ser manipuladas por el personal con formación y capacitación, como decía Janet recién. Hay que definir las competencias y necesidades para la educación. Hay que tener precauciones, hay que tomar las precauciones necesarias para el personal que está tratando de tener familia, embarazadas o amamantando. Estos no deberían estar trabajando con citostáticos, ni colgando citostáticos, ni eliminando excretas. Mantener un ambiente seguro y sano para el personal. Desarrollar normas y principios para el almacenamiento, traslado, administración de drogas peligrosas. Gracias a Dios, esto lo hemos empezado a hacer. Hay una cultura de la seguridad en el cual nos ha hecho tomar conciencia y hoy todos podemos mencionar lo mismo, como lo dijo Janet recién, el mismo recorrido con alguna diferencia que otra, pero todos tratamos de concientizar cada paso, paso a paso, y qué es lo que se debe hacer en cada uno para evitar errores. Establecer normas para la purificación del ambiente después de un derrame y el desecho de residuos. Y abajo consulten a Janet, tendría que decir. Hacer que esté disponible para todo el personal toda la información existente sobre todos los agentes peligrosos.
Exigir que todo el personal que manipule o administre drogas peligrosas lleve equipo protector para su protección. Proporcionar una cabina de flujo laminar para la dilución y preparación de las drogas peligrosas. Prohibir fumar, tomar, masticar chicles o aplicación de cosméticos en el área donde se preparan las drogas, porque quedamos muy lindas maquilladas, pero lamentablemente todo eso se nos pega, así que no hay que maquillar. Establecer capacitación formal para todo el personal que manipula o traslada las drogas peligrosas. Establecer un plan de vigilancia de la salud para todo el personal que manipula, diluye o administra las drogas peligrosas. Y monitorización del cumplimiento de las normas. Esto está extraído de las normas IRAN, las 37.401, sobre medicamentos antineoplásticos, que dentro de la mención de estas normas lo que dice es acá que sí se exige que la cabina para preparar estos citostáticos debe ser como la que ustedes mencionaban recién, tipo 2, clase 2, tipo B2, con filtro EPA, que es la que tiene salida del exterior con filtros, ¿no? Es la más efectiva para proteger al operador y para proteger al medio ambiente. Y después, bueno, todo lo que sigue abajo es lo que mencionaron las chicas, totalmente de acuerdo con los elementos para la preparación de citostáticos. En cuanto al kit de derrame, al que tenemos que tener ahí en el área de citostáticos, tiene que ver siempre un algoritmo de actuación, porque por ahí justo no estaba Janet y vino una persona que no tiene la misma experiencia y desgraciadamente carga la medicación y resulta que sin querer cuando pincha el sachet para cargar la medicación se perfora un poquito el sachet y se empieza a perder medicación y se derrama medicación. Que eso suele ocurrir porque a veces los frascos vienen mal, digamos, tienen defectos en su fabricación y vienen como más aplanado en el área que uno tiene que pinchar y sin querer uno perfora el báster. Y ahí hay un derrame de un citostático. Entonces uno tiene que saber cuál es el antídoto que debe utilizar para cada citostático y tiene que saber cómo se actúa cuando el derrame es líquido y cuando el derrame es de polvo, ¿no? Porque el primero que tiene que actuar es el enfermero y después tiene que haber personal de limpieza que tiene que estar entrenado para seguir con el segundo paso que es la limpieza. Pero el primero que debe actuar es el enfermero. En este kit te tiene que estar la lista de los neutralizantes según el protocolo institucional, será lavandina, será alcohol al 70, lo que decidan que van a usar, camisolinas descartables, 2 pares de guantes, gafas, bueno, para cepillo, contenedor rígido, paños descartables para absorber líquidos y o se humedecerán estos paños grandes para absorber en caso de polvo. Bueno, acá hay fotos de áreas donde se preparan citostáticos, no es la de Fundaleu, la nuestra es mucho más chiquitita que esta, pero intenta cumplir con estas normas. Elegimos una que tuviese todo, ¿no? La doble circulación para que realmente sea un área cerrada, para evitar este tema de abrir y cerrar la puerta, porque si el área donde está preparando los citostáticos el operador es un lugar que están entrando y saliendo personas, ya están alterando todo el flujo del filtro, entonces no sirve. Eso tiene que tener una doble puerta para que esté realmente sellado, ¿sí? Y que sirva, que sea efectivo la filtración del aire. Porque si ustedes ven, cuando preparan un citostático, se abrió la puerta y se cerró, van a ver que automáticamente se altera el filtrado, baja si tienen esa medición de aire, y aparte estamos dándole un mal uso al filtro, porque estamos llevando a que el filtro filtre un aire que no corresponde y que se gaste más el uso, la vida útil de ese filtro. Estos son modelos de distintas cabinas. Acá está muy parecido al que presentó Nelly, Reina, perdón. La educación al paciente es fundamental cuando uno va a administrar citostáticos, porque es importante que el paciente reconozca y comprenda lo que se le va a administrar y las complicaciones potenciales que debería tener. Esto le va a servir para comprender y fijar los cambios que tiene que hacer, para que tenga cambios de conductas, que tenga un cumplimiento al rol, al autocuidado que debe cumplir.
Los pacientes que cuentan con información colaboran con la prevención de errores médicos y de enfermería, lo cual mejora la calidad de atención. Algo que no nos gusta mucho cuando el paciente sabe, porque el paciente pregunta. Y la verdad, yo en más de una oportunidad estoy súper agradecido que pregunten, porque sobre todo que pregunten cuando uno tiene mucho trabajo y por ahí faltó el compañero y uno está sobrecargado, porque de alguna manera uno vuelve a prestar atención, porque se trata de la vida de él y se trata de que yo no cometa errores. Entonces es importante. No sé si alguna vez vieron el video del error más conocido de la vincristina. ¿Lo han visto? De la chica esta que muere cuando le hacen una triple intratecal porque sin querer se equivocan y le pasan vincristina intratecal. ¿No? Bueno, búsquenlo en YouTube y analicen ese video, porque realmente no hay nada fantasioso, es tomado de un hecho real y desgraciadamente la mujer murió. Y acá nosotros en Argentina tuvimos una situación hace muy poco también igual. ¿Cómo? Perdón, no te puedo... ¿Cómo? De la película de la vincristina, el título podría reiterar. El video creo que podés poner el error más famoso de la vincristina, creo que así está, error más famoso de la vincristina o algo así. Y en la página de WOHQ, creo que es, ahí está este video con todos los análisis, porque está preparado para todo lo que es seguridad. Es un video que se utilizó para seguridad en realidad. Y analizan distintos expertos, tanto de farmacia como de enfermería, como médicos, directores médicos, las distintas actuaciones de los personajes y cómo colaboraron a que ocurra el error. Es muy interesante. Un paciente que ha recibido información tendrá la sensación de autonomía y control y mejora la calidad de vida. Herramientas para evitar errores en la administración. Los protocolos, uno debería contar con el protocolo que va a recibir el paciente, ya que uno como enfermero tiene una legislación y tiene que preparar, manipular, administrar estos medicamentos. Uno tiene que poder estar, seguro de que la droga y la dosis realmente es la que corresponde a ese protocolo, y si hay algún cambio, que ese cambio ha sido ajustado a la dosis dada a la clínica del paciente, que esto puede ocurrir. Es raro que se vaya a aumentar la dosis, por lo general la dosis disminuye. Uno debería, esta sería una nueva forma de trabajo. Yo no sé si ustedes cuentan con el protocolo, ¿tienen los protocolos? Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos visto en Argentina que no en todos lados, a veces los enfermeros cuentan con el protocolo, tienen directamente la indicación médica. Entonces uno ahí ya está obviando un paso que podría evitar un error, porque uno puede tener, sin querer el médico cometer el error de sacar mal una dosis, por algún error que cometió, y dar la indicación de que se dé determinada dosis a ese paciente. Y uno, si no lo puede chequear, el paciente va a recibir menos droga o más droga, que las dos cosas son dañinas. Entonces es importante que por ahí uno sepa que si se va a hacer un protocolo determinado y tiene que recibir, por ejemplo, vincristina, no supere los 2 miligramos por semana, o no supere los 0,8 miligramos por 4 días. Dado ese protocolo, ¿sí? que uno lo tendría que chequear y ver que coincide y después mandarlo a preparar. No solamente eso, sino el nombre, si forma parte del ciclo y en qué está diluido, porque muchas veces sin querer se confunden y mandan a diluir drogas que tienen que ir en dextrosa y las mandan a diluir en fisiológico. Estos son errores, somos humanos y nos podemos equivocar. La idea no es hallar culpable, la idea es evitar el error, punto. Evitar el error, porque el error uno no lo busca, salvo que sea un negligente. El error ocurre porque uno en algún momento no cumplió con un acto, con una acción estandarizada.
El kit deberíamos tener un kit de emergencia con algoritmos de actuación, o sea, cómo proceder en caso de una anafilaxia. Deberíamos tener el kit de extravasación y el algoritmo de actuación, cómo debe, digamos, procederse si se extravasó cuál o determinada droga, cuáles son los medicamentos que se pueden emplear para poder neutralizar la droga extravasada. El kit antiderrame y el algoritmo de actuación, poder contar con un fluido acceso al servicio de farmacia y el personal que prepara las drogas y el médico que realiza la indicación, que haya una fluida comunicación entre ellos para que uno pueda disipar dudas y pueda estar la información al tanto, actualizada, ¿no? Hay que buscar las estrategias, los enfermeros que se han preparado en esto, que están en esto y que más saben, junto con los médicos, los farmacéuticos, establecer de acuerdo a su lugar de trabajo estas estrategias. Los pasos previos a la administración es, uno tiene que, al paciente tiene que presentarse, tratar de buscar información, controlar los signos vitales, solicitar estudios previos, análisis de laboratorio, ecocardiograma, esperar la autorización médica para administrar el tratamiento. A veces los pacientes se ingresan porque tienen un protocolo que son de varios días de infusión y los médicos cuando lo hacen ingresar piden que se haga la extracción de sangre para ver si el laboratorio está en condiciones de hacerse la quimio o no, y a veces hay que esperar esto y hay que esperar de acuerdo al resultado que se actualice. Se interroga al paciente sobre alergias, sobre problemas en accesos vasculares, dolor, pinchazos, ardor si los tuviera, sobre tratamientos previos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que yo estoy notando que muchas veces están los hospitales incluyendo en la elaboración, digamos, en la dada de turnos a enfermeras, porque la enfermera tiene un conocimiento que el administrativo no tiene, que es el manejo de los tiempos de acuerdo a la técnica y el asesorar al paciente. Entonces, a veces los enfermeros, cuando dan un turno, saben que si ese paciente es de primera vez, no le va a llevar al mismo tiempo al enfermero que un paciente que ya ha sido tratado muchas veces. Y si ese paciente tiene una vía periférica, no demanda la misma cantidad de tiempo que si tiene un catéter. Y si más si ha sido politratado, ese paciente no es fácil colocarle un acceso periférico. Entonces te lleva más tiempo y uno está nervioso tratando de practicar una técnica con malos accesos periféricos y corriendo riesgos, ¿no? Y el paciente también no la pasa bien. Por eso es tan importante a veces que estas cosas sean tenidas en cuenta para poder ser por ahí mencionadas para realizar cambios. Entregar la hoja para el registro del volumen de la eliminación de orina y materia fecal. Nosotros a los pacientes, todo el paciente que es independiente y que se interna, le damos una hoja donde dice ingresos, digamos, dividida por los 3 turnos, en ingresos y egresos. El paciente anota lo que toma, ¿sí? Durante la mañana. Me tomé una taza, 2 tazas, 2 vasos de agua, no sé, hice crioterapia, anota todo eso y mide lo que hace de orina. En cada baño hay los papagayos, o hay vasitos medidores, o hay botellas que han sido medidas, no importa, no se necesita dinero, para eso uno puede adaptarse. Y se le enseña al paciente que cuando orina tiene que medirlo y anotarlo y tirar 2 veces la canillita para que barra el agua. Justamente porque están eliminando drogas, que como vimos hace un rato, nos dijo Reina, algunas demoran entre 3 y 4 días en terminar de eliminarse, de acuerdo a su totalidad. Significa que se están eliminando en forma activa, que son tóxicas, que nos pueden irritar tanto a nosotros como al paciente. Y entonces, si un familiar va a hacer esto, también hay que enseñarle al familiar a que se proteja, que se ponga un barbijo y que mide y que tire la orina. Pero podemos contar con la colaboración. No es una tarea exclusiva del enfermero hacer esto, porque esto lo pueden hacer el resto de la gente, nos puede dar una mano, porque nosotros estamos súper expuestas a estas situaciones. No es que estamos solamente con él, hace años que venimos estando expuestas y que vamos a seguir estando expuestas. Entonces, cuando no hay más remedio, lo haremos nosotros. Pero si se puede ayudar y colaborar con este cuidado, hay que solicitar la ayuda y entrenar a la gente para que colabore y que se cuide.
Los accesos venosos, recuerde que si se debiera administrar estos citostáticos por vía periférica, hay que tener presente en su canalización las superficies laterales del antebrazo, el dorso de la mano, como hoy estuvimos viendo, que no me acuerdo quién era el que hablaba, cuando no hay más, cuando hablábamos de la administración de hemoderivados, el dorso de la mano cuando no hay más remedio, porque no es tan raro que si estamos usando vías periféricas y tengamos que cumplir con un protocolo, las venas se van a terminar irritando. Alternar las venas en cada infusión siempre que sea posible y lavar entre infusión e infusión con solución salina o destroza según corresponda. Bueno, esto ya lo saben, evitar la fosa antecubital, o sea, los lugares de los pliegues donde se hacen más, esto ya lo saben. Y se recomienda que no usen bombas de infusión cuando usan vías periféricas. Yo esto lo digo, pero yo veo que esto no se cumple porque a veces no se puede llevar a cabo un tratamiento, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal, que por ahí no es irritante, pero que requiere un control en mililitros por consultorio externo, donde los tiempos se apremian y que se tiene que pasar por ahí a 160 y pico de mililitros para que pasen 90 minutos o a 200 mililitros para que pasen una hora el rituximab. Eso como ejemplo. Acá tenemos algunos de las nosotros preferimos usar como grande la 20 y después para abajo, ¿no? 22 y 24. Y las agujas, y la otra recomendación es el tema de la fijación y la estabilización de ese catéter. A veces hay catéteres que se pueden dejar durante 4 o 5 días para administrar un tratamiento. Sobre todo aquellos, nosotros estamos poniendo en práctica los que tienen un parche acá, no sé si los utilizan, de clorhexidina. Bueno, hay uno de estos parches transparentes que han salido al mercado ahora, que tienen un cuadradito de clorhexidina, un gel, ¿no? Es un gel, una almohadilla. Y que cuando uno utiliza estos parches y los pone en el sitio de inserción, ya sea del catéter o de la vía periférica, vos podés dejar ese catéter hasta por 10 días. Porque todo lo que es el sitio de inserción se ve, digamos, protegido por esta almohadilla que va liberando la clorhexidina. Y son realmente efectivos y nosotros hemos tenido, por ejemplo, muy buena respuesta, sobre todo por ahí en antibióticos, que tienen los pacientes que tienen que recurrir para hacer antibiótico-terapia. Y hay que hacer números, hay que empezar a anotar. Y hay que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuánto sale un parche de esto? ¿Cuántas veces estos pacientes tuvieron que recambiársele las vías? ¿Cuánto tiempo de enfermería demandó esto para hacer este procedimiento? ¿Cuánto ocupó ese paciente el consultorio? ¿Cuánto tiempo llevó por no tener un parche de esto? A ver, un parche que me sale 30 pesos contra 5 agujas, 5 enfermeros, 5 horas, a veces sumando todo el tiempo que llevó todos esos procedimientos, y el descartar todo el material. Y no sé si no ganan plata. Yo creo que sí, porque por eso lo están usando. Entonces yo creo que eso depende de ustedes, chicos. Empiecen a hacer trabajos, empiecen a anotar y a demostrar que a veces estas cosas son más efectivas. Bueno, esto ya lo vieron. En cuanto a la administración subcutánea o intramuscular, las agujas, la recomendación es que no se llenen más del 75% y que nunca se purguen. No deben purgarse las agujas con citostáticos. Sobre todo cuando se hacen, por ejemplo, estos medicamentos Vidasa, Bortezomib, Vidasa. Se ha comprobado que cuando vos administrás el Vidasa y dejás el aire atrás y lo administrás, no queda medicamento en la aguja cuando vos retirás, no queda nada. Y los pacientes se irritan menos. No se forma tanto ese manchón. Es como si estuviéramos dando el hierro. ¿Vieron cuando dan el hierro? Que el hierro lo dan con esa técnica, el hierro intramuscular, en el cual vos apretás y das y vas retirando, siempre dejando un poquito de aire, para que no quede el hierro adentro de la aguja, ¿sí? Y de esa manera no se mancha la piel y no se genera todo ese manchón y molestia en los pacientes. Esa también es la misma técnica que con el Vidasa.
para dar intramusculares. O sea, nunca se va la aguja. Y lo mismo va para el Neupogen. El Neupogen no hay que sacarle el aire, hay que dejar ese pequeño abón de aire que tiene el conito de conexión entre la aguja y la ampolla. Déjenlo, porque si ustedes a eso lo sacan, dejan Neupogen adentro de ese conito. Y realmente están perdiendo un poquito menos de 1/4 de medicación, que es muy importante. Siento que es 1 mililitro nada más lo que se administra, y la eritropoyetina. Así que acuérdese de no cebar, de no secar ese aire, porque cuando uno invierte la jeringa, el aire va para arriba y ese aire empuja y queda ubicado en el conito y en el pico conector, no le entra al paciente y empuja todo el medicamento. Esto ya lo saben. La quimioterapia intratecal, bueno, esto también lo estuvieron viendo, que es otra manera de administrar quimioterapia. En la triple intratecal, por lo general, la estándar son estos 3 medicamentos. ¿Participan mucho en quimioterapias intratecales? ¿Sí? Algunas consideraciones sobre ciertas drogas que hay que informarle a los pacientes, como por ejemplo, cuando van a premedicar con Benadryl, les tienen que contar que lo más probable es que sientan sueño en forma inmediata, que se tomen las cosas con calma, que eso va a pasar y que eso es producto de la medicación. Porque entonces el paciente se queda tranquilo, porque él piensa que todo le pasa a él nada más. Los antieméticos como el Sofran, administrado en forma rápida, pueden provocar bradicardia, eso también lo tienen que saber, y provocan constipación. El Reliveran puede provocar desasosiego, hay que tener cuidado, y hay que administrarlo diluido y un poco más lento. Son muy pocos los pacientes, pero no sé si alguna vez tuvieron un paciente que le provocó esta reacción. Yo lo vi una sola vez y me pegué un susto que no le puedo explicar, porque el paciente no sabía lo que le pasaba. Tenía un desasosiego, era como una incitación psicomotriz que no podía definir, y yo me entré a repasar todo lo que había pasado, y nada, lo único que le había dado era Reliveran y era Reliveran. Y bueno, después buscando, sí, el Reliveran provoca esto, y después vimos otras reacciones con el Reliveran. Gracias a Dios a mí no me habían vuelto a pasar, pero sí pasaron. La infusión rápida de ciclofosfamida puede dar una reacción como una congestión nasal, esto también lo tienen que saber, porque de esa manera están tranquilos, no piensan que están haciendo una alergia o nada raro. El oxaliplatino ocasiona neuropatía periférica a las pocas horas de haberse administrado, por lo que debe evitar ponerse las manos y los pies al frío porque están mucho más sensibilizados. Les provoca hormigueos, calambre, entumecimiento, dolor. Muchas veces tienen dolor, los pacientes tienen mucho frío en las extremidades y necesitan guantes y medias de lana para entrar en calor. Y nunca bolsa de agua caliente ni nada de eso, que a veces los pacientes buscan ponerse para entrar en calor, porque no tienen sensibilidad. La sensibilidad la tienen disminuida, entonces así como se queman y no se dan cuenta, porque no tienen sensibilidad. La dacarbazina suele provocar dolor cuando se infunde por vía periférica, ¿esto lo han vivido? Así que tampoco se pasa por ahí en la misma velocidad. Cuando tenés un catéter, lo pasás en menos tiempo y en menos concentración. Cuando no hay catéter, se pasa más lento y más diluido. Forma cristales. La vincristina, que es algo a lo que nosotros le tenemos miedo, mucho miedo, provoca neuropatía, no debe superar nunca los 2 miligramos por semana, y también es neurotóxica. Y esta constipa. Puede provocar un hilio paralítico. Así que al paciente que recibe vincristina hay que controlarle si se constipó o no. Para empezar en forma preventiva, hacer una dieta y a dar laxantes, porque el paciente va a entrar en pasitopeña, el paciente le van a bajar las plaquetas y no nos conviene que ese paciente con las plaquetas bajas y constipado evacúe porque se puede lastimar el ano y va a sangrar. Y si se lastima la mucosa también se puede infectar y va a querer por ahí utilizar el bidet y no lo va a poder utilizar porque está prohibido en estos pacientes usar bidet. Bueno, esto ya lo dijo Janet y ya lo dijo Reina. Estos son algunos protocolos de actuación frente a un paciente con la extravasación de antineoplásicos. En realidad estos son reacciones que suelen ocurrir y que lo que hacen es confundir a veces pensando que es una extravasación y no lo es.
como por ejemplo el shock venoso, que muchas veces en pacientes que han sido tratados, la vena se colapsa y te da síntomas parecidos a una extravasación, pero no lo es. En todas, si ustedes observan acá, hay 4 síntomas que se mencionan. Coloración, tiempo de aparición, hinchazón y tumefacción y retorno sanguíneo. La que solamente se diferencia de todos es la extravasación, es la hinchazón y tumefacción. Después la reacción de Flair, que son manchas y ronchas que suelen aparecer al poco tiempo de administrar el citostático. Esto no aparece. En la irritación vascular, que suelen ser provocadas a veces por ciertos citostáticos que van formando esos cordones, ¿sí? Tampoco es extravasación, pero no es recomendado seguir utilizando este citostático porque hay un aumento de la permeabilidad y después terminan extravasándose. Los síntomas de extravasación todos los conocen. Los resultados, el manejo también. Este es el kit que nosotros tenemos, como hemos armado el kit para la extravasación, con los algoritmos. Ahí adentro están estos papelitos doblados, que es el algoritmo de actuación, en caso de tienen los fármacos con tratamiento específico y los fármacos sin tratamiento específico y cuáles son los medicamentos que pueden llegar a neutralizar esa extravasación y las medidas generales para aquellos que no tienen tratamientos o que no podemos acceder al medicamento, como es la hialuronidasa, que no sé si ustedes acá tienen acceso al dimetilsulfóxido. ¿Hacen trasplante de médula acá? No, porque nosotros por ahí sí tenemos acceso al dimetilsulfóxido, que nos sirve para una extravasación con doxorubicina, porque se usa para criopreservar la médula, pero habría que analizar por ahí si alguna sustancia, el dimetilsulfóxido, lo usan para alguna otra cosa, que por ahí es para neutralizar. Bueno, los antídotos específicos, bueno. Y después, esto también lo saben, cómo se clasifican los citostáticos de acuerdo a la toxicidad, ¿no? A la capacidad agresiva. En vesicantes son los que son capaces de matar el tejido, ¿no? Provocar necrosis y ulceración. En irritantes, que ocasionan inflamación y dolor local, como era en el caso de la dacarbazina, que es tan común. En los no agresivos, que son agentes que usualmente no causan problema cuando se extravasan. La concentración del fármaco es algo que siempre hay que tener en cuenta, porque cuando el fármaco está más concentrado y menos diluido, más posibilidad de lesionar. Y la duración de la administración, cuando es más lenta, entra menos de cuando es más rápido. Estas también son situaciones que uno debe tener en cuenta. Esta es una lista bastante actualizada de los medicamentos. Como ven, acá hay varios anticuerpos monoclonales, ya hay unos cuantos más que se están usando, pero que son pocos irritantes. Por eso es la justificación de que muchos a veces utilicen por vía periférica las bombas de infusión para el control de la administración de estos quimioterápicos. Bueno, y esta es la bibliografía de la cual fue sacado todo esto.